Bienvenidos estimados entonces a la clase, perdón, al taller número 3 parte 3, ¿ya? Estamos ahora en diseño sísmico, ¿ya? Estamos haciendo la introducción a diseño sísmico. Al igual que en las clases en vivo, estamos viendo el tema de elementos sismo resistentes de la estructura, ¿ya? Elementos tipo muro, viga, columna, losas y fundaciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta introducción, ¿cierto? Teórica. Ya en en las clases en vivo estamos viendo la parte aplicativa, ¿ya? En el anterior, perdón, en el anterior tutorial, ¿cierto? Vimos la parte de diseño sísmico estático, ¿ya? Ahora vamos a ver diseño sísmico como espectro de respuesta, ¿ya? La parte teórica. Y también vamos a ver un poquito eh, algunas partes de la memoria, ¿ya? Entonces, en esta parte del taller, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que para el diseño sísmico existen diferentes tipos de elementos, ¿cierto? Que nosotros vamos a pasar a diseñar en base a una solicitación, ¿ya? De las que siempre hacemos, solicitaciones sísmicas, gravitacionales, de nieve, viento, sobrecargas de uso y cargas permanentes, ¿ya? Eh, Había la normativa de diseño sísmico, ¿ya? En este caso, las que no, bueno, en realidad sí se pueden ver, son las de aquí, ¿cierto? La norma sísmica chilena, la 433 del 2009, ¿ya? Y la 2369, que también son de diseño sísmico de aquí, ¿ya? Eh, a excepción, ¿cierto?, del caso de Guatemala, ¿cierto?, de la GIES, ¿ya? Que también lo vemos en clase, ya vemos cómo aplicar ese espectro de respuesta de diseño sísmico en casos dinámicos, ¿ya? Casos dinámicos. Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito, ¿ya? En este tema. Bien, vamos a ver el diagrama de flujo de diseño que corresponde, ¿cierto?, al diseño sísmico, ¿ya? Entonces voy a tener resistencias de elementos estructurales, ¿cierto? Muros, columnas, losas, vigas y fundaciones, ¿ya? Con solicitaciones de diferentes tipos de cargas, cargas gravitacionales, sísmicas, de viento y nieve, ¿ya? También voy a tener disposiciones normativas, requerimientos de dimensiones, ¿cierto? Lo que me indique la norma, como puede ser vigas sísmicas, ¿ya? Separaciones, cuantías, ¿ya? Etcétera. Todo esto, ¿cierto? Me lleva al cumplimiento del diseño estructural, ¿ya? La resistencia final que yo busco para la estructura y el cumplimiento de requerimientos normativos mínimos, ¿ya? Entonces ese sería como el diagrama de flujo de diseño, ¿ya? Mm, También, ¿cierto? Nosotros debemos entender que para el espectro la ubicación es bastante importante en la zona sísmica, ¿ya? Para yo hacer un diseño sísmico, sísmico modal, ¿ya? Tiene que tener un tipo de suelo, ¿cierto? De mejor a peor, ¿ya? Que viene catalogado, ¿cierto? Por las normas sísmicas, en este caso tiene que ser de cada país, ¿ya? También en la guía se ve subtipos de suelo, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de suelo, va a haber una aceleración efectiva, ¿ya? Una aceleración efectiva en base a la zona sísmica. En algunas va a ser más y en otras menos, ¿ya? Voy a tener valores que dependen del parámetro, ¿cierto? Del tipo de suelo. También, al igual que la zona sísmica, el tipo de suelo va a determinar otro tipo de parámetros, ¿ya? Como la forma de vibrar, el periodo, la frecuencia, ¿cierto? Y el periodo en segundos, ¿ya? El periodo de aceleración y el periodo nominal, ¿ya? Entonces voy a obtener diferentes valores para diferentes tipos de suelos, de mejor a peor, ¿ya? Entonces el mejor tiene esas cualidades y el peor, ¿cierto? El suelo tipo E,
tiene ese tipo de cualidades, ¿ya? El valor del coeficiente I, ¿cierto? También va a influenciar en este tipo de edificios. En el caso de la GIES, ¿cierto? Nosotros tenemos, en vez de esto, la evaluación de un sismo severo de gran magnitud o un sismo moderado, ¿ya? En este caso, del valor del coeficiente depende de la categoría del edificio. Si el edificio es tipo 1, tiene 0,6. Si el edificio es 4, tiene 1,2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la importancia del tipo de edificio que yo estoy construyendo va a determinar el valor que yo voy a ingresar al, a- al espectro modal, ¿ya? Otros valores que inciden, ¿cierto? En este método, eh, al igual que podemos entender la parte del resumen de procedimiento de diseño y análisis, ¿cierto? De sísmico, los valores de entrada van a ser los que acabamos de exponer, el tipo de suelo, las características que van a tener, valor de coeficiente, la zona sísmica y las aceleraciones, ¿ya? Independientemente de que yo haga un método de análisis sísmico estático, modal o de análisis de tiempo de respuesta, ¿ya? Cualquiera de los tres son bastante similares en alguna forma de calcular, ya que dependen de estos parámetros de input que yo voy a ingresar al software, ¿cierto? O de manera manual, y voy a evaluar esa excitación sísmica que va a ocurrir en la estructura, ¿ya? También vamos a poder hacerlo mediante cálculo simple o modelo de métodos de elementos finitos, como hemos visto, ¿cierto? En nuestro modelo, en este caso de ETAPS, ¿ya? Entonces, el espectro quedaría como está remarcado en ese cuadro rojo, ¿ya? El cuadro rojo tengo un periodo y aceleraciones que van variando en el tiempo, ¿cierto? Tengo una excitación máxima que luego va disminuyendo, ¿cierto? Conforme eh, al esfuerzo que ocurre debido a la excitación sísmica. Bueno, los esfuerzos de cada elemento sismo resistentes los voy a obtener haciendo estos pasos, ¿ya? Bien, esto también lo vamos a ver en clases porque me parece importante ya para repasar. Bien, el factor R de reducción, R, ¿cierto? De reducción de respuesta elástica, tiene una explicación preliminar ya, donde yo tengo esfuerzos elásticos del modelo lineal que estoy haciendo, ¿ya? Y lo que voy a hacer es una reducción de esfuerzos de diseño reducidos, ¿ya? Entonces voy a tener una fuerza, ¿cierto? Esto sería lo ideal, un esfuerzo elástico, ¿ya? Un sistema diseñado para comportarse lineal y elásticamente, ¿ya? Donde los esfuerzos nominales son mayores a los esfuerzos elásticos, ¿ya? Normalmente esto no ocurre, ¿cierto? Entonces los esfuerzos siempre son inelásticos. Lo que debo hacer es ese procedimiento, ¿ya? Ser un sistema diseñado para comportarse no lineal ante la mayor demanda posible, ¿ya? Mm, pero con un nivel de ductilidad, ¿ya? Determinado, es decir, capaz de disipar energía y aguantar nivel de deformaciones grandes, ¿ya? Entonces, en un esfuerzo inelástico, las fuerzas nominales son mayores o iguales a, a los esfuerzos con requisitos adicionales y reducidos, ¿ya? SF sub U2 correspondería, ¿cierto?, a la fuerza elástica, que es la que siempre se calcula, dividido entre los esfuerzos de diseño reducidos, ¿ya? Ese sería el caso de comportamiento no lineal ante la mayor demanda posible. Bien, entonces el resumen de los pasos, modelo de etapas, primeros pasos, modelo de nuevas grillas, ¿ya? Y pisos, modelo en blanco, ¿cierto? Nosotros creamos grillas, creamos pisos, stories, esto es lo que hacemos en etapas, ¿ya? Hacemos una elaboración del modelo, ¿cierto? Eh, y creamos los materiales a usar, ¿ya? Definimos materiales, pesos unitarios, módulos de elasticidad y dibujamos los elementos que he determinado previamente.
¿ok? Bien, entonces eso sería, hasta aquí vamos a quedar en la parte de reducción o diseño sísmico del espectro. ¿Ah? Nos vemos en el siguiente tutorial y hasta la próxima. Gracias por su atención. Hasta luego.